El libro de Enoc es uno de los textos apocalípticos más influyentes surgidos durante el período del Segundo Templo, entre el año 516 a.C. y el año 70 después de Cristo, un tiempo de profunda crisis y transformación para el judaísmo. Atribuido al patriarca Enoc, quien caminó con Dios y fue llevado, según el Génesis, el texto amplía su figura, presentándolo como un profeta que recibió visiones del cielo y de los secretos del universo. Este relato refleja las preocupaciones de las comunidades judías sobre el destino final del mundo, el juicio de los ángeles caídos y la restauración del orden divino. El libro de Enoc se divide en varias secciones, entre ellas el libro de los vigilantes y el libro de las parábolas, y se enfoca en la interacción entre los ángeles y la humanidad, el castigo de los malvados y la recompensa de los justos. Aunque no fue incluido en el canon bíblico hebreo, fue ampliamente leído en varias comunidades, como los esenios, quienes lo consideraban una advertencia de los castigos que vendrían al final de los tiempos. El texto refleja una visión apocalíptica en la que los ángeles caídos son responsables de la corrupción en la tierra y serán castigados en el juicio final. El libro de Enoc también destaca por sus elaboradas descripciones del cosmos y los misterios del cielo. Enoc es llevado a través de los cielos por los ángeles y es testigo de cómo el universo está organizado en perfecta armonía bajo el control divino. Sin embargo, esta armonía fue perturbada por la rebelión de los vigilantes, un grupo de ángeles que descendieron a la tierra y desobedecieron a Dios. La historia subraya cómo la desobediencia cósmica trajo caos, que solo sería resuelto con la intervención directa de Dios en el día del juicio. Enoc es un testigo privilegiado de estos eventos, y su papel como profeta es crucial en la narrativa. El libro de Enoc revela un mundo oculto, donde los ángeles caídos y los misterios celestiales marcan el destino de la humanidad, destacando cómo el texto se enfoca en la interacción entre lo celestial y lo terrenal. Aunque el libro de Enoc no fue aceptado oficialmente en el canon, su influencia es evidente en varios textos religiosos posteriores, incluidos algunos escritos cristianos primitivos. La supervivencia del texto en la Iglesia Ortodoxa etíope y los manuscritos del Mar Muerto subraya su relevancia histórica. Fragmentos del libro de Enoc fueron descubiertos en Qumran, lo que indica que era leído y valorado en las comunidades judías apocalípticas. A través de sus visiones y advertencias, el texto se convirtió en una herramienta para enseñar sobre el juicio venidero y la restauración del orden divino. El patriarca Enoc es uno de los personajes más enigmáticos de la Biblia. El texto lo describe como un hombre justo que caminó con Dios y fue llevado sin experimentar la muerte. Esta breve pero poderosa mención fue suficiente para que la figura de Enoc fuera desarrollada en la literatura apocalíptica judía, especialmente en el libro de Enoc, donde se le presenta como un hombre elegido por Dios para ser testigo de los misterios del cielo y del futuro de la humanidad. En la tradición del Segundo Templo, Enoc es visto como un profeta que no solo caminó con Dios, sino que fue llevado al cielo para recibir revelaciones divinas sobre el juicio final, la naturaleza de los ángeles y el destino del mundo. Su rol es similar al de otros profetas apocalípticos, pero lo que lo diferencia es que Enoc no experimenta la muerte, y en cambio es arrebatado directamente al cielo. Este evento fue interpretado por muchos como una señal de la pureza y rectitud de Enoc, lo que le permitió recibir un conocimiento privilegiado sobre los secretos del cosmos. El libro de Enoc amplía esta narrativa, describiendo cómo Enoc viaja a través de los cielos y es testigo de los diversos reinos angelicales, los lugares donde las almas son juzgadas y las prisiones donde los ángeles caídos esperan su castigo. Su rol es el de un intermediario entre lo divino y lo humano, y su testimonio es crucial para comprender cómo Dios planea restaurar el orden cósmico tras la rebelión de los vigilantes. Enoc fue llevado a los cielos para ser testigo de los misterios divinos y del juicio que caerá sobre los rebeldes. Una frase que encapsula su papel en el relato. El viaje de Enoc también lo lleva al inframundo, donde ve las almas de los pecadores esperando el juicio final. Estas visiones subrayan la separación entre los justos y los malvados, y la certeza de que Dios hará justicia al final de los tiempos. Para los lectores del Segundo Templo, este mensaje era especialmente importante, ya que ofrecía esperanza en un tiempo de opresión
y corrupción en la tierra. Finalmente, la figura de Enoc como profeta y testigo celestial resonó no solo en el judaísmo, sino también en el cristianismo primitivo. Su rol como mediador y observador de los misterios divinos influyó en el desarrollo de ideas sobre el cielo, el infierno y el juicio final en la literatura religiosa posterior. Aunque el libro de Enoc no fue incluido en el canon bíblico, la figura de Enoc sigue siendo una parte importante del pensamiento religioso apocalíptico. El libro de los vigilantes es una de las secciones más importantes y conocidas del libro de Enoc. Esta parte del texto narra cómo un grupo de ángeles, conocidos como los vigilantes o Grigori, descienden a la tierra y desobedecen las órdenes divinas al unirse con mujeres humanas. Estos ángeles, liderados por Semiasa, se rebelan contra Dios y toman esposas humanas, lo que resulta en el nacimiento de una raza de gigantes conocidos como los Nefilim. Esta historia de transgresión celestial y sus consecuencias es uno de los temas centrales del libro de Enoc. La rebelión de los vigilantes no solo se limitó a la mezcla con los humanos, sino que también trajeron consigo conocimientos prohibidos que corrompieron a la humanidad. Enseñaron a los hombres la astrología, la magia y el uso de metales para fabricar armas, lo que llevó a un aumento de la violencia y la destrucción en la tierra. Los vigilantes trajeron a la humanidad conocimientos que no estaban destinados para ellos, desatando una era de caos y violencia. Un concepto clave en el relato de su transgresión. El nacimiento de los Nefilim, una raza de gigantes violentos y destructivos, fue otra de las consecuencias graves de esta rebelión. Estos gigantes devastaron la tierra, consumiendo los recursos y causando sufrimiento a la humanidad. Su existencia era una abominación para Dios, ya que representaba la corrupción del orden natural que había creado. La violencia y la maldad de los Nefilim eventualmente llevan a Dios a intervenir de manera drástica para purificar la tierra. En respuesta a la corrupción provocada por los vigilantes y los Nefilim, Dios decide enviar a sus arcángeles, como Miguel, para encarcelar a los ángeles caídos en el abismo, donde esperarán su juicio final. Los arcángeles juegan un papel crucial en la restauración del orden cósmico, ya que son los encargados de neutralizar la amenaza de los vigilantes y asegurar que sean castigados adecuadamente. Esta historia de desobediencia y castigo es central en el libro de Enoc y subraya la importancia del cumplimiento de las leyes divinas. El libro de los vigilantes también introduce el tema del diluvio, que es enviado por Dios como una forma de purgar la tierra de la maldad que había sido traída por los vigilantes y sus descendientes. El diluvio es visto no solo como un castigo, sino como una forma de restaurar el orden en la creación. Este relato refleja una preocupación profunda por la justicia divina y la necesidad de que el mal sea erradicado para que el equilibrio cósmico sea restaurado. Los Nefilim son una de las creaciones más aterradoras descritas en el libro de Enoc. Estos gigantes, nacidos de la unión prohibida entre los vigilantes y las mujeres humanas, representan la corrupción total del orden divino. Descritos como seres colosales y destructivos, los Nefilim no solo devastan la tierra físicamente, sino que también simbolizan la ruptura del equilibrio entre el cielo y la tierra, un tema central en la narrativa apocalíptica del libro de Enoc. Los Nefilim trajeron una era de caos y destrucción a la humanidad. Su tamaño y poder los hicieron prácticamente invencibles, y en su hambre insaciable devastaron los recursos naturales del mundo. Algunos relatos dentro del libro de Enoc sugieren que estos gigantes incluso recurrieron al canibalismo, devorando tanto a animales como a humanos. Esta violencia desenfrenada reflejaba la corrupción del mundo que los vigilantes habían provocado al desobedecer a Dios y mezclarse con los humanos. El relato de los Nefilim en el libro de Enoc va más allá de la simple destrucción física. Estos gigantes son una manifestación tangible del desorden cósmico causado por la desobediencia de los vigilantes. La mezcla de lo divino con lo humano no solo era una transgresión moral, sino que también amenazaba el equilibrio que Dios había establecido en la creación. Los Nefilim, gigantes nacidos de una unión prohibida, no solo trajeron destrucción física, sino que también rompieron el delicado equilibrio entre lo divino y lo humano. La corrupción y la violencia de los Nefilim
llegaron a un punto tal que Dios decidió intervenir directamente para purgar la tierra de su maldad. El diluvio, una catástrofe que destruyó gran parte de la vida en la tierra, fue enviado por Dios como una respuesta a la destrucción provocada por los Nefilim. Este evento marca el fin de los gigantes, pero también subraya la necesidad de restaurar el orden cósmico que había sido alterado por su existencia. El relato de los Nefilim en el libro de Enoc tiene paralelismos con otros textos antiguos, como el Génesis, donde también se mencionan brevemente los gigantes que había en la tierra en aquellos días. Sin embargo, es en el libro de Enoc donde su historia se detalla más, mostrando no solo su origen, sino también las consecuencias devastadoras de su existencia y su eventual destrucción en el diluvio. En el libro de Enoc, la rebelión de los vigilantes no se limitó a su unión con mujeres humanas, sino que trajo consigo un acto aún más peligroso: la transmisión de conocimientos prohibidos a la humanidad. Estos ángeles, que originalmente fueron enviados a la tierra para vigilar a los humanos, se desviaron de su misión divina y comenzaron a enseñar artes y saberes que no debían ser conocidos por los mortales. Entre los conocimientos que revelaron se encontraba la astrología, la magia, la metalurgia y el uso de armas, todos ellos con profundas implicaciones destructivas. Liderados por Azazel, uno de los principales responsables de esta transmisión, los vigilantes enseñaron a los hombres cómo hacer espadas, cuchillos, escudos y otras herramientas de guerra. Este saber, que permitió a la humanidad fabricar armas y entrar en conflictos destructivos, llevó al aumento de la violencia en la tierra. Las mujeres, por su parte, aprendieron a usar cosméticos y adornos, algo que en el texto es visto como una corrupción de la pureza original que Dios había otorgado a la humanidad. Este conocimiento, en lugar de mejorar la vida de los humanos, trajo caos y muerte. El libro de Enoc es explícito en cuanto a los efectos devastadores de estos saberes. Los ángeles caídos no solo corrompieron a la humanidad a través de sus uniones, sino también mediante la introducción de conocimientos que estaban destinados exclusivamente para los seres celestiales. Estos conocimientos no eran neutros, estaban cargados de peligro. Los vigilantes trajeron a la humanidad conocimientos que no estaban destinados para ellos, desatando una era de caos y violencia. El texto subraya que la humanidad no estaba preparada para manejar estos poderes, lo que resultó en un mundo desbordado por la violencia y la injusticia. El acto de rebelión de los vigilantes representaba, por tanto, una doble transgresión, contra el orden moral y contra el orden cósmico. Al desobedecer las leyes divinas, desataron fuerzas incontrolables que corrompieron tanto a la humanidad como a la tierra misma. El desorden provocado por estos ángeles caídos reflejaba la fractura en el equilibrio entre el cielo y la tierra, una fractura que solo podía ser sanada con la intervención directa de Dios. El libro de Enoc sugiere que este acto de traición no solo afectó a los humanos, sino también a los propios ángeles caídos. Su rebelión no quedó impune. Fueron juzgados por su transgresión y condenados a sufrir eternamente en prisiones subterráneas. Este castigo fue severo, pero necesario para restaurar el orden que había sido roto por su traición. Los ángeles caídos, una vez poderosos y cercanos a Dios, cayeron en desgracia y fueron privados de sus posiciones celestiales. El gran diluvio es uno de los momentos más importantes en la narrativa del libro de Enoc, donde Dios responde al caos y la corrupción provocados por los vigilantes y los Nefilim. La intervención de estos ángeles caídos, que desobedecieron las leyes divinas al unirse con mujeres humanas y transmitir conocimientos prohibidos, trajo una ola de violencia y destrucción a la tierra. Sus descendientes, los Nefilim, gigantes colosales que devastaron la humanidad, encarnaban la corrupción que había infectado el mundo. Dios, al ver la destrucción y la maldad que se habían esparcido por toda la tierra, decidió purificar su creación a través de un diluvio catastrófico. Este evento fue más que una simple inundación. Fue un acto de justicia divina destinado a limpiar el mundo de la maldad y restaurar el orden cósmico. A diferencia de la versión del Génesis, el libro de Enoc atribuye gran parte de la corrupción directamente a los vigilantes y sus descendientes, los Nefilim, que habían introducido el caos en la humanidad.
El gran diluvio no fue solo un castigo para los Nefilim, sino también un acto de destrucción divina contra los vigilantes. Estos ángeles caídos habían corrompido tanto a los humanos como a la tierra misma, y su castigo estaba sellado en la sentencia de Dios. El diluvio no solo purificó la tierra de los Nefilim, sino que marcó el fin de los vigilantes y su legado de destrucción. Esta cita resalta cómo el diluvio eliminó el mal que los vigilantes habían desatado, restaurando la creación a su estado original. El libro de Enoc también muestra cómo los ángeles fieles, como Miguel, tuvieron un papel activo en la ejecución de este castigo. Los arcángeles fueron enviados por Dios para asegurarse de que los vigilantes fueran encarcelados y que sus descendientes, los Nefilim, fueran destruidos completamente por las aguas. Esta intervención celestial subraya la importancia del orden divino, que debía ser restaurado tras el caos generado por los ángeles rebeldes. La historia del diluvio en el libro de Enoc refuerza la idea de que Dios no tolera la corrupción, ni siquiera entre los seres celestiales. A través de este evento, Dios eliminó a los malvados de la tierra, permitiendo que la humanidad comenzara de nuevo bajo la guía de Noé, el único hombre justo que fue salvado de la destrucción. El diluvio, por tanto, no fue solo un castigo, sino una renovación del mundo y un recordatorio de la justicia divina. En el libro de Enoc, los arcángeles tienen un papel crucial como ejecutores del juicio divino. Dios confía en estos seres celestiales para llevar a cabo su voluntad y restaurar el orden en la tierra tras la rebelión de los vigilantes. Los 4 arcángeles principales mencionados en el texto son Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel, cada uno con una misión específica en la contención y castigo de los ángeles caídos. Miguel es el líder de los ejércitos celestiales y es el encargado de capturar y encadenar a los vigilantes. Según el libro de Enoc, Miguel lleva a cabo su tarea con precisión, asegurando que estos ángeles rebeldes sean arrojados al abismo, donde permanecerán hasta el día del juicio. Su papel es esencial en la restauración del orden divino, ya que neutraliza la amenaza que los vigilantes representaban tanto para la humanidad como para el cosmos. Gabriel, por su parte, es el encargado de destruir a los Nefilim, los gigantes nacidos de la unión entre los vigilantes y las mujeres humanas. Los Nefilim son seres violentos y destructivos que causaron un gran sufrimiento en la tierra. Gabriel, conocido en otras tradiciones por su papel como mensajero, aquí actúa como un guerrero celeste, eliminando la corrupción física y moral que estos gigantes representaban. Miguel encadenó a los vigilantes en las profundidades, mientras Gabriel destruyó a los Nefilim para purificar la tierra. Rafael, el arcángel de la curación, también desempeña un papel crucial en el libro de Enoc. Su misión es purificar la tierra de la contaminación causada por los ángeles caídos y sus descendientes. Esta tarea no solo implica limpiar físicamente el mundo, sino también restaurar el equilibrio espiritual que había sido destruido por la rebelión de los vigilantes. Rafael actúa como el sanador de la creación, asegurando que la tierra vuelva a ser un lugar habitable para los humanos. Uriel es el encargado de advertir a Noé sobre el inminente gran diluvio. Uriel revela a Noé que el diluvio será el instrumento de Dios para purificar la tierra, y que solo él y su familia serán salvados por su justicia. El papel de Uriel como mensajero de advertencia refuerza la idea de que, aunque el juicio divino es inevitable, Dios siempre ofrece una vía de escape para los justos. Así, los arcángeles en el libro de Enoc no solo son castigadores, sino también protectores de aquellos que son fieles a Dios. El libro de Enoc presenta un relato detallado sobre el juicio de los vigilantes, quienes, tras su rebelión, son encarcelados en el mundo subterráneo como castigo por su desobediencia. Estos ángeles, que una vez habitaron los cielos, son ahora condenados a una existencia de oscuridad y tormento, esperando el día del juicio final, donde recibirán su castigo definitivo. Este encarcelamiento refleja la creencia antigua de que las fuerzas rebeldes, tanto humanas como celestiales, deben ser contenidas en el inframundo hasta que el equilibrio sea restaurado. Tras su captura, los vigilantes son encadenados en prisiones subterráneas, donde permanecen en total oscuridad. Este lugar es descrito en el libro de Enoc como un abismo insondable,
donde los ángeles caídos sufren por sus transgresiones. Estos seres, que alguna vez fueron poderosos y cercanos a Dios, ahora se encuentran en el punto más bajo de la creación, un reflejo de su caída desde el cielo. Los vigilantes, encadenados en las profundidades, esperan el juicio final, cuando su castigo será completo. El juicio de los vigilantes es un tema central en el libro de Enoc, ya que representa la victoria del orden divino sobre el caos. Estos ángeles caídos, que desobedecieron a Dios al unirse con mujeres humanas y transmitir conocimientos prohibidos, son castigados de manera ejemplar para que su rebelión no quede impune. El castigo no es solo una forma de contener su influencia, sino también una advertencia para otros seres celestiales que podrían considerar desobedecer las leyes divinas. Este encarcelamiento en el inframundo no es temporal. Los vigilantes permanecerán allí hasta el día del juicio, cuando finalmente serán destruidos junto con todos los malvados. El libro de Enoc describe este día como el momento en el que Dios juzgará a todos los seres, tanto celestiales como humanos, y restaurará completamente el orden cósmico. Los vigilantes, que habían sido la fuente de corrupción en la tierra, serán finalmente eliminados del plan divino. El castigo de los vigilantes en el mundo subterráneo refleja las creencias antiguas sobre el destino de los seres rebeldes en el inframundo. Este lugar oscuro y aislado es donde los transgresores esperan su sentencia definitiva, un concepto que influyó en las ideas posteriores sobre el infierno en la tradición judía y cristiana. Para los lectores del libro de Enoc, este relato ofrecía una visión de justicia divina inquebrantable, donde ningún ser, por poderoso que fuera, podía escapar del juicio de Dios. En el libro de Enoc, el patriarca es llevado en un viaje celestial donde tiene la oportunidad de observar los diferentes niveles del cielo, el infierno y otras regiones del más allá. Estas visiones no solo revelan la estructura del cosmos según las creencias del judaísmo antiguo, sino también el papel de los ángeles en el mantenimiento del orden divino. Enoc, al ser un testigo directo de estos misterios celestiales, se convierte en un intermediario entre Dios y la humanidad. Enoc es guiado a través de los cielos por ángeles, quienes le muestran los diversos reinos celestiales donde residen los ángeles fieles. Allí, Enoc observa cómo los cuerpos celestiales, como las estrellas y los planetas, siguen un orden perfecto bajo la supervisión de los ángeles. Cada nivel del cielo tiene una función específica en el mantenimiento del equilibrio cósmico, y Enoc es testigo de cómo este orden es esencial para la armonía del universo. Enoc fue llevado a los cielos para ser testigo de los misterios divinos y del juicio que caerá sobre los rebeldes. En su viaje, Enoc también visita las regiones del inframundo, donde observa las prisiones de los vigilantes. Estos ángeles caídos, que una vez desafiaron a Dios, están encarcelados en abismos oscuros, esperando el día de su juicio final. Las visiones de Enoc sobre el infierno son aterradoras, ya que muestran el destino inevitable de aquellos que desobedecen las leyes divinas. Los vigilantes no solo están encadenados, sino que sufren un tormento constante por sus transgresiones. Además de los ángeles caídos, Enoc también observa el destino de las almas humanas. En el infierno, las almas de los pecadores esperan su castigo, mientras que las almas de los justos son llevadas a lugares de descanso en los cielos superiores. Esta división entre los justos y los malvados refleja la creencia en la justicia divina, donde cada alma recibe su destino en función de sus acciones en vida. Las visiones de Enoc ofrecen una explicación detallada de cómo los diferentes destinos están organizados en el cosmos. El viaje de Enoc a los cielos y el infierno es una de las secciones más importantes del libro de Enoc, ya que ofrece una descripción clara del orden cósmico según las creencias del judaísmo antiguo. Este viaje revela la relación entre los ángeles y la humanidad, así como el papel de Dios como el juez supremo que asegura que el equilibrio se mantenga. Las visiones de Enoc no solo le otorgan un conocimiento profundo del más allá, sino que también refuerzan su papel como profeta y testigo de los misterios divinos. El libro de las parábolas es una sección clave del libro de Enoc, donde se describen visiones sobre el juicio final y el destino de los malvados y los justos. Este texto presenta una imagen clara de cómo los malvados serán castigados por su desobediencia
y los justos serán recompensados por su fidelidad a Dios. Las parábolas son narraciones proféticas que detallan el futuro apocalíptico, ofreciendo una esperanza para aquellos que han sufrido injusticias en el mundo. El libro de las parábolas refleja la creencia en un juicio universal donde Dios establecerá justicia definitiva. En estas visiones, Enoc ve cómo los malvados serán juzgados por sus actos y arrojados a un lugar de tormento eterno, mientras que los justos serán elevados a los cielos para disfrutar de la presencia de Dios. Las parábolas también hablan de un tiempo en el que el mal será completamente erradicado y la creación será restaurada. El juicio final traerá el castigo para los malvados y la recompensa eterna para los justos. Una afirmación que encapsula la esperanza de justicia cósmica que ofrece el texto. Este relato del juicio no solo se limita a los humanos, sino que también incluye a los vigilantes, los ángeles caídos que introdujeron el caos en la tierra. Ellos también enfrentarán el juicio final y serán condenados por su rebelión contra Dios. La justicia en el libro de las parábolas es universal y se extiende tanto a los seres celestiales como a los terrenales. Esta visión refleja la creencia de que, al final de los tiempos, todo el cosmos será juzgado y purificado. El libro de las parábolas también ofrece una visión del reino futuro de los justos, un lugar de paz y armonía donde no habrá más sufrimiento ni maldad. Este reino está reservado para aquellos que han seguido las leyes de Dios, y su recompensa será vivir en la presencia divina para siempre. Esta promesa de salvación y redención es un tema central en el texto, proporcionando consuelo y esperanza a aquellos que esperan la intervención divina. Para las comunidades judías del Segundo Templo, este relato del juicio final y la recompensa de los justos resonaba profundamente en un tiempo de crisis y opresión. El libro de las parábolas ofrecía una visión de un futuro donde la justicia prevalecería y los fieles serían recompensados por su lealtad a Dios. Este concepto de juicio universal se convertiría en un pilar fundamental en la teología apocalíptica judía y cristiana. En el libro de Enoc, la figura del Hijo del Hombre es una de las más enigmáticas y poderosas. Esta figura mesiánica juega un papel crucial en el juicio final, donde actúa como el juez de todas las naciones y los seres celestiales. El Hijo del Hombre aparece en las visiones de Enoc como un ser exaltado, que ha existido desde el principio de los tiempos y que será revelado al final de los días para llevar a cabo la voluntad de Dios. Su aparición en el texto es un reflejo de las expectativas judías del Mesías durante el periodo del Segundo Templo. El Hijo del Hombre no es solo un juez, sino también un Salvador que guiará a los justos hacia la vida eterna. En las visiones de Enoc se le describe como un ser celestial con autoridad divina, encargado de destruir a los malvados y recompensar a los justos. El Hijo del Hombre vendrá a juzgar a las naciones y a recompensar a los justos. Una frase que subraya su papel clave en el destino de la humanidad y del cosmos. Esta figura mesiánica no es simplemente un líder terrenal, sino un ser cósmico con el poder de transformar el universo. El libro de Enoc describe cómo el Hijo del Hombre será revelado al final de los tiempos para establecer el reino de Dios en la tierra. Esta figura es vista como la manifestación de la justicia divina, que traerá paz y restauración al mundo. Los malvados serán eliminados, y los justos disfrutarán de un reino de paz y prosperidad bajo su liderazgo. El Hijo del Hombre es presentado como el instrumento de Dios para ejecutar el juicio final y restaurar el orden cósmico. La figura del Hijo del Hombre en el libro de Enoc tiene paralelismos con las expectativas judías del Mesías, quien sería enviado por Dios para salvar a Israel y establecer su reino en la tierra. Sin embargo, en el texto de Enoc, este Hijo del Hombre tiene un alcance mucho más amplio, actuando no solo como Salvador de Israel, sino como juez de toda la humanidad. Este concepto mesiánico influiría posteriormente en la teología cristiana, donde el Hijo del Hombre se identifica con Jesús en los Evangelios. El Hijo del Hombre en el libro de Enoc representa la esperanza de un futuro donde la justicia divina será restaurada y los justos serán recompensados por su fidelidad. Su papel en el juicio final y en la redención del mundo lo convierte en una figura central en las visiones apocalípticas de Enoc, reflejando las esperanzas y creencias del judaísmo antiguo en la llegada de un Salvador divino.
El libro de los sueños es otra de las secciones del libro de Enoc que ofrece visiones proféticas sobre el futuro de Israel y el destino de la humanidad. A través de una serie de sueños y visiones, Enoc es testigo de la historia del mundo desde la creación hasta la futura restauración de Israel. Estas visiones están cargadas de simbolismo y son una representación del conflicto entre el bien y el mal, y del papel de Israel en el plan divino. El libro de los sueños es, en esencia, un relato profético que refleja la historia y las expectativas del pueblo judío en tiempos de crisis. Las visiones de Enoc en esta sección cubren eventos clave en la historia del mundo, desde la creación de Adán hasta la llegada del Mesías y la restauración de Israel. Estas profecías se centran en cómo el mal se ha infiltrado en el mundo y cómo, al final de los tiempos, Dios intervendrá para restaurar el orden. Enoc es testigo de cómo los imperios se levantan y caen, y cómo las naciones son juzgadas por sus actos. A través de sus sueños, Enoc vio el destino de Israel y el plan divino para restaurar la justicia en el mundo. Uno de los temas recurrentes en el libro de los sueños es el papel central de Israel en el plan de salvación de Dios. Las visiones de Enoc muestran cómo Israel será probado y purificado a lo largo de la historia, pero al final será restaurado y elevado por Dios. Este mensaje de esperanza era crucial para las comunidades judías que vivían bajo la opresión de potencias extranjeras durante el período del Segundo Templo. El texto ofrecía consuelo en tiempos de crisis, prometiendo que, a pesar de las dificultades, Dios intervendría para salvar a su pueblo. El libro de los sueños también contiene referencias a figuras mesiánicas y proféticas que guiarán a Israel en su restauración. Estas figuras son vistas como líderes enviados por Dios para librar a Israel de la opresión y establecer un reino de paz y justicia. Este tema de liberación y redención resonaba profundamente en las comunidades judías, que esperaban la llegada de un Mesías que los liberara del yugo extranjero. Las visiones proféticas del libro de los sueños no solo se enfocan en el destino de Israel, sino en el futuro de toda la humanidad. Al final de los tiempos, todas las naciones serán juzgadas por sus acciones, y solo los justos serán salvados. Esta perspectiva universal del juicio y la salvación reflejaba la creencia en un Dios que no solo era el protector de Israel, sino también el juez de todo el cosmos. El libro astronómico, una de las secciones más fascinantes del libro de Enoc, ofrece un profundo conocimiento sobre el movimiento de los cuerpos celestiales y su relación con el calendario sagrado. En esta parte del texto, Enoc es instruido por los ángeles sobre los secretos del cosmos, incluyendo el ciclo del Sol, la Luna y las estrellas, y cómo estos movimientos determinan el tiempo sagrado. Este conocimiento es crucial para entender cómo el calendario influía en los rituales y festividades religiosas del antiguo Israel. El calendario sagrado revelado a Enoc está basado en el ciclo solar, que era visto como el calendario perfecto establecido por Dios. A través de sus visiones, Enoc aprende cómo los cuerpos celestiales se mueven de manera ordenada bajo la supervisión de los ángeles, y cómo estos ciclos determinan los días, los meses y los años. El Sol, la Luna y las estrellas siguen su curso bajo la mirada vigilante de los ángeles, marcando el ritmo del tiempo sagrado. Este calendario era crucial para las prácticas religiosas del antiguo Israel, ya que determinaba las fechas de los festivales y las estaciones sagradas. Según el libro astronómico, seguir el calendario solar era esencial para alinear la vida humana con el orden cósmico establecido por Dios. Cualquier desviación de este calendario significaba una ruptura con el plan divino. El libro de Enoc critica el uso de calendarios basados en el ciclo lunar, que consideraba inexactos y corruptos. El conocimiento astronómico que Enoc recibe es visto como un regalo divino, ya que le permite entender el orden y la estructura del universo. Este conocimiento no solo es importante para el culto y los rituales, sino que también refuerza la idea de que el cosmos está gobernado por las leyes de Dios y que todo sigue un plan divino. El libro astronómico destaca la importancia de mantener la pureza del calendario sagrado para garantizar que las festividades religiosas se celebren en el tiempo correcto. Finalmente, el libro astronómico subraya la relación entre el conocimiento astronómico y la justicia divina.
Así como los cuerpos celestiales siguen un orden perfecto, los seres humanos también deben vivir de acuerdo con las leyes divinas para mantener el equilibrio cósmico. Las enseñanzas sobre el calendario sagrado reflejan la importancia de vivir en armonía con el orden cósmico y de seguir los mandamientos divinos para garantizar la salvación. El libro de Enoc culmina con una visión épica del fin de los tiempos, donde se describe una batalla cósmica entre las fuerzas del bien y del mal. Esta batalla involucra a los vigilantes, sus descendientes los Nefilim, y todas las entidades rebeldes que han corrompido la creación. La narrativa se desarrolla como una confrontación final entre Dios, sus ángeles fieles, y las fuerzas del mal que han dominado la tierra desde la rebelión de los ángeles caídos. Este conflicto cósmico es el clímax de la historia apocalíptica de Enoc, donde se decreta el destino final de todas las criaturas rebeldes. En esta batalla, los arcángeles Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel desempeñan un papel crucial como los líderes del ejército celestial. Guiados por la voluntad de Dios, estos ángeles luchan contra las huestes del mal, lideradas por los vigilantes y los Nefilim. Enoc, como testigo de estos eventos, observa cómo Dios interviene directamente para destruir el mal y restaurar el orden cósmico. El día del juicio será el fin de los rebeldes, cuando Dios y sus ángeles destruyan al mal y restauren la justicia en la creación. El libro de Enoc muestra que la victoria sobre el mal no es solo un castigo para los transgresores, sino una restauración completa del equilibrio cósmico. Los ángeles caídos, que una vez desafiaron las leyes de Dios al unirse con mujeres humanas, serán destruidos definitivamente. La tierra, que había sido corrompida por los Nefilim y los conocimientos prohibidos transmitidos por los vigilantes, será purificada. Este acto de justicia divina es el desenlace final de una lucha que comenzó con la rebelión en los cielos y culmina con la erradicación completa de las fuerzas del caos. En esta batalla, no solo los vigilantes y los Nefilim son derrotados, sino que también se juzga a la humanidad. Los justos son recompensados y elevados a un reino de paz y justicia, mientras que los malvados son arrojados al abismo junto a los ángeles caídos. La destrucción del mal y la redención de los justos reflejan la creencia de que el bien prevalecerá y que el fin de los tiempos traerá una era de paz y restauración bajo el gobierno divino. La batalla cósmica en el libro de Enoc es una representación apocalíptica de la lucha entre el bien y el mal, un tema recurrente en las tradiciones religiosas del Segundo Templo. La derrota de las fuerzas malignas y la purificación del cosmos es un mensaje esperanzador para las comunidades judías de la época, que vivían bajo la opresión y esperaban la intervención divina para restaurar la justicia en el mundo. El libro de Enoc tuvo una profunda influencia en el pensamiento religioso del judaísmo del Segundo Templo. Durante este periodo, las ideas apocalípticas y las expectativas de un juicio divino inminente eran comunes en varias comunidades judías. El texto, con sus descripciones detalladas del juicio final, los ángeles caídos y la restauración del orden cósmico, resonaba profundamente con las esperanzas y temores de las personas que vivían bajo la dominación extranjera y enfrentaban la corrupción en su propio pueblo. Una de las comunidades más influenciadas por el libro de Enoc fue la de los esenios, un grupo judío que vivía en aislamiento en el desierto y que esperaba la llegada del juicio final. Los manuscritos del Mar Muerto, descubiertos en Qumrán, contienen fragmentos del libro de Enoc, lo que sugiere que era ampliamente leído y considerado un texto importante en esta comunidad. El libro de Enoc ofrecía a los judíos del Segundo Templo una visión apocalíptica donde el mal sería destruido y los justos serían recompensados. El libro de Enoc también influyó en el desarrollo de la teología apocalíptica dentro del judaísmo. El relato de los vigilantes y su castigo eterno en el abismo introdujo una nueva dimensión sobre el mal y la justicia divina. La idea de que los seres celestiales podían rebelarse y ser castigados proporcionó una visión más compleja de cómo Dios interactuaba con su creación y cómo el juicio se extendía no solo a los humanos, sino también a los ángeles. Además, el libro de Enoc profundizó la creencia en un Mesías que vendría a juzgar a las naciones y a restaurar el reino de Dios en la tierra.
La figura del Hijo del Hombre, presentada en las visiones de Enoc, influyó en las expectativas mesiánicas de la época y tuvo un impacto significativo en el desarrollo del pensamiento cristiano primitivo. El Mesías no era solo un líder terrenal, sino un ser celestial que desempeñaría un papel clave en el juicio final. La influencia del libro de Enoc en el judaísmo del Segundo Templo no se limitó a las comunidades apocalípticas. Sus ideas sobre el juicio final, la resurrección de los muertos y la batalla cósmica entre el bien y el mal se reflejan en otros textos judíos de la época, incluidas algunas partes de los Salmos y los Profetas. Aunque el texto no fue aceptado en el canon bíblico hebreo, su impacto en el pensamiento religioso de la época es innegable. El libro de Enoc ocupa un lugar central en la escatología judía antigua, que se refiere a las creencias sobre el fin de los tiempos, el juicio final y la resurrección de los muertos. Durante el período del Segundo Templo, muchas comunidades judías estaban profundamente preocupadas por el futuro y el destino del mundo. El libro de Enoc ofrecía una visión detallada de cómo Dios intervendría para destruir el mal y recompensar a los justos, un tema que resonaba fuertemente en una época marcada por la opresión y la incertidumbre política. En la escatología del libro de Enoc, el juicio final es un evento universal que afectará tanto a los seres humanos como a los seres celestiales. Los vigilantes, que habían introducido el caos en el mundo, serían castigados por su rebelión, y los malvados entre los humanos también enfrentarían su destino en el día del juicio. Este castigo no era solo temporal, sino eterno. El juicio final traerá el fin del mal, tanto en el cielo como en la tierra, y los justos serán elevados a la vida eterna. La resurrección de los muertos también es un tema importante en la escatología del libro de Enoc. Al final de los tiempos, los justos que han muerto resucitarán y vivirán en un reino celestial bajo el gobierno de Dios. Esta creencia en la resurrección no era universal en el judaísmo antiguo, pero en los textos apocalípticos como el libro de Enoc se presenta como una certeza. Los malvados, por el contrario, no serán resucitados para la vida eterna, sino para enfrentar el castigo eterno. El libro de Enoc también presenta una visión clara del papel de los ángeles en el fin de los tiempos. Los ángeles fieles a Dios, como Miguel y Gabriel, jugarán un papel crucial en la ejecución del juicio divino y la destrucción del mal. Estos ángeles no solo lucharán contra los vigilantes y sus descendientes, sino que también protegerán a los justos durante el tiempo de tribulación. Esta participación de los ángeles en el juicio final refleja la creencia en un orden cósmico donde los seres celestiales y terrenales están conectados. El impacto del libro de Enoc en la escatología judía antigua se refleja en otros textos apocalípticos del período, como el libro de Daniel, donde se presentan visiones similares sobre el fin de los tiempos y el juicio final. Aunque el libro de Enoc no fue canonizado, sus ideas sobre el juicio, la resurrección y la destrucción del mal influyeron en el desarrollo de la teología judía y cristiana, ofreciendo una visión coherente y poderosa sobre el destino final de la humanidad. El relato de los vigilantes en el libro de Enoc amplía y detalla un breve pasaje del Génesis, donde se mencionan los Nefilim y los hijos de Dios que se unieron con las hijas de los hombres. Mientras que el Génesis presenta solo una descripción somera de estos eventos, el libro de Enoc los desarrolla en profundidad, ofreciendo una explicación detallada sobre cómo los vigilantes, un grupo de ángeles caídos, corrompieron a la humanidad al desobedecer las leyes divinas. En el relato del Génesis se menciona que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron esposas entre ellas, engendrando a los Nefilim, una raza de gigantes poderosos. Sin embargo, el texto no ofrece muchos detalles sobre quiénes eran estos hijos de Dios o cuál fue el destino de los Nefilim. El libro de Enoc toma esta historia y la expande, ofreciendo una narrativa más desarrollada sobre los ángeles caídos y su castigo eterno. El libro de Enoc introduce a los vigilantes, un grupo de ángeles encargados de vigilar a la humanidad, que se rebelan contra Dios al unirse con mujeres humanas. Este acto de desobediencia no solo corrompe la creación, sino que también introduce conocimientos prohibidos que conducen a la destrucción y el caos en la tierra. Los Nefilim, descendientes de esta unión prohibida,
son descritos como seres violentos y destructivos que devoran la tierra y causan sufrimiento a la humanidad. El castigo de los vigilantes en el libro de Enoc ofrece una explicación más detallada de cómo estos ángeles caídos fueron encadenados en prisiones subterráneas, donde esperan el juicio final. Esta narrativa no solo amplía el relato del Génesis, sino que también proporciona una visión teológica más compleja sobre el mal y la justicia divina. Los vigilantes no solo son castigados por su desobediencia, sino que su castigo es visto como un medio para restaurar el equilibrio cósmico. La conexión entre el libro de Enoc y el Génesis refleja cómo los textos apocalípticos del Segundo Templo expandieron y reinterpretaron las antiguas tradiciones hebreas. Mientras que el Génesis ofrece solo una mención breve de los Nefilim, el libro de Enoc desarrolla esta narrativa en una historia épica de rebelión celestial, corrupción y castigo. Esta expansión del relato original ofrece una comprensión más profunda de las creencias judías sobre los ángeles caídos y su relación con la humanidad. En el libro de Enoc, el inframundo es presentado como un lugar de castigo, donde las almas de los malvados, los Nefilim y los vigilantes esperan su juicio final. A lo largo de sus visiones, Enoc es llevado por ángeles a observar las diversas regiones de este mundo subterráneo, un espacio que está dividido en diferentes áreas según el tipo de entidad que habita en él. Los vigilantes, por ejemplo, son encarcelados en prisiones oscuras, encadenados y aislados de cualquier esperanza de redención, mientras que los Nefilim, sus descendientes, están condenados a la destrucción total. El inframundo en el libro de Enoc no es un lugar de castigo inmediato, sino más bien un lugar de espera hasta que llegue el día del juicio final. Este espacio está organizado de manera jerárquica, con distintas regiones para las almas humanas y los seres celestiales rebeldes. A diferencia de los justos, que son llevados a los cielos, los malvados son enviados a este reino subterráneo, donde sufren la espera angustiosa del juicio que decidirá su destino final. El inframundo es donde los malvados aguardan su castigo, en las profundidades oscuras y sombrías del abismo. El castigo de los vigilantes en el inframundo refleja la severidad de su rebelión contra Dios. Estos ángeles, que desobedecieron las órdenes divinas al unirse con mujeres humanas y transmitir conocimientos prohibidos, están condenados a un tormento eterno. Sus prisiones subterráneas son descritas como cavernas oscuras y profundas, sin posibilidad de escape, donde esperan el juicio final que pondrá fin a su existencia. Los Nefilim, por otro lado, son eliminados por el diluvio, pero su destino final también es el juicio y la destrucción. Las almas humanas que han vivido en desobediencia a Dios también se encuentran en el inframundo. Enoc observa cómo las almas de los pecadores son retenidas en diferentes regiones, separadas de los justos que esperan su recompensa en los cielos. Esta visión del inframundo refuerza la idea de que el juicio divino es inevitable y que tanto ángeles como humanos serán juzgados por sus acciones. El inframundo en el libro de Enoc no es solo un lugar de sufrimiento, sino también una prueba de que la justicia divina alcanzará a todos los seres. El libro de Enoc ofrece una visión detallada del destino final de los malvados, mostrando que el castigo no es inmediato, pero es inevitable. Esta visión del inframundo, con sus divisiones y sus castigos específicos para diferentes tipos de seres, refleja las creencias del judaísmo antiguo sobre el más allá y el juicio divino. La separación entre los justos y los malvados es clara, y el destino de cada alma está determinado por su obediencia o desobediencia a las leyes divinas. En el libro de Enoc, el patriarca juega un papel crucial como intercesor entre los vigilantes y Dios. Después de que los vigilantes se rebelan al unirse con mujeres humanas y transmitir conocimientos prohibidos, comienzan a darse cuenta de la magnitud de su transgresión. Aterrorizados por el juicio que se avecina, los vigilantes recurren a Enoc, pidiéndole que interceda por ellos ante Dios, con la esperanza de que sus pecados sean perdonados. Este es un momento clave en la narrativa, donde se resalta el papel de Enoc como mediador entre los seres celestiales y Dios. Los vigilantes, a pesar de su poder, reconocen que han perdido el favor de Dios y ven en Enoc una última esperanza de redención. Enoc, fiel a su misión como profeta y mensajero, lleva sus súplicas a Dios.
Sin embargo, su intercesión no tiene éxito, ya que Dios rechaza la petición de los vigilantes, decretando que su castigo es irrevocable. Enoc llevó las súplicas de los vigilantes ante Dios, pero su intercesión fue rechazada, y los ángeles caídos fueron condenados a un castigo eterno. El rechazo de las súplicas de los vigilantes subraya el carácter inquebrantable de la justicia divina en el libro de Enoc. A pesar de la intercesión de Enoc, los pecados de los vigilantes son considerados demasiado graves como para ser perdonados. Esta respuesta divina reafirma el orden cósmico y la inevitabilidad del castigo para aquellos que desobedecen las leyes de Dios, incluso si son seres celestiales. Los ángeles caídos, al haber transgredido los límites establecidos entre el cielo y la tierra, no tienen posibilidad de redención. El papel de Enoc como intercesor destaca su estatus único como profeta elegido. Aunque los vigilantes ven en él una figura que podría salvarlos, Enoc es ante todo un mensajero de Dios, y su lealtad está con la voluntad divina. Su papel no es alterar el curso del juicio, sino ser un testigo de la justicia divina. A través de Enoc se revela que no importa cuán poderosos sean los seres que desobedecen a Dios, el juicio es inevitable, y el orden cósmico debe ser restaurado. Este episodio también refuerza la posición de Enoc como intermediario entre lo celestial y lo terrenal. A través de sus visiones y revelaciones, Enoc recibe conocimiento sobre el futuro de la humanidad y el destino de los seres rebeldes. Su papel como profeta e intercesor no solo se limita a los vigilantes, sino que también se extiende a los humanos, a quienes advierte sobre el juicio que se avecina. Este estatus especial de Enoc lo convierte en un personaje fundamental dentro de la tradición apocalíptica. Una de las transgresiones más graves que cometen los vigilantes en el libro de Enoc es la transmisión de conocimientos prohibidos a la humanidad. Estos ángeles, que inicialmente fueron enviados a la tierra para vigilar a los humanos, traicionaron su misión divina al enseñar artes y saberes que no estaban destinados para los mortales. Entre los conocimientos que revelaron estaban la magia, la astrología y, más peligroso aún, el uso de armas de guerra. Estas enseñanzas llevaron a la corrupción de la humanidad y a un aumento de la violencia en la tierra. El libro de Enoc describe cómo los vigilantes, liderados por Azazel, enseñaron a los humanos a fabricar espadas, escudos y otros instrumentos de guerra. Esta transmisión de conocimientos no solo introdujo la guerra y el conflicto en el mundo, sino que también corrompió el orden natural que Dios había establecido. Azazel enseñó a los hombres el uso de las armas de guerra, desatando una ola de violencia y destrucción sobre la tierra. Esta frase encapsula el impacto devastador de las enseñanzas prohibidas y el desorden cósmico que siguió a la rebelión de los vigilantes. Además de las armas de guerra, los vigilantes enseñaron a las mujeres a usar cosméticos y otros adornos, lo que fue visto como una corrupción de la pureza original del ser humano. Estos conocimientos, que parecían inofensivos en la superficie, contribuyeron a la decadencia moral de la humanidad. La magia y la astrología, por su parte, desviaron a los humanos de su fe en Dios y los llevaron a prácticas ocultas que aumentaron aún más la distancia entre lo humano y lo divino. El resultado de esta transmisión de conocimientos fue un mundo lleno de caos y violencia. Los seres humanos, armados con estos nuevos saberes, comenzaron a oprimirse y destruirse entre sí. El orden moral y cósmico fue completamente trastornado, y la humanidad quedó atrapada en una espiral de decadencia. Esta corrupción fue tan profunda que Dios decidió enviar el gran diluvio para purificar la tierra y eliminar a los Nefilim y a los humanos corrompidos por las enseñanzas de los vigilantes. El libro de Enoc presenta la transmisión de conocimientos prohibidos como una de las causas principales de la caída de la humanidad. Los vigilantes, al enseñar saberes que estaban reservados solo para los seres celestiales, desataron fuerzas incontrolables que llevaron a la destrucción de la creación. Esta narrativa refleja la preocupación profunda del judaísmo antiguo sobre los peligros del poder y el conocimiento mal utilizados, y la necesidad de que el orden divino sea restaurado a través del juicio. El libro de Enoc es uno de los ejemplos más influyentes de la literatura apocalíptica en el judaísmo del Segundo Templo. El género apocalíptico
caracterizado por visiones del fin de los tiempos, el juicio final y la intervención divina, refleja las esperanzas y temores de las comunidades judías que vivían bajo el dominio extranjero y en medio de la corrupción moral. El libro de Enoc se inscribe en esta tradición, ofreciendo una visión de esperanza para los justos y de condena para los malvados, con un fuerte énfasis en la restauración del orden cósmico. La estructura del libro de Enoc es similar a otras obras apocalípticas, como el libro de Daniel, donde el profeta recibe visiones sobre el futuro del mundo y el juicio que caerá sobre los opresores. Enoc es presentado como un intermediario divino, que es llevado a los cielos para ser testigo de los secretos del cosmos y del destino final de la humanidad. Estas visiones no solo proporcionan consuelo a los justos, sino que también sirven como advertencia para los malvados, quienes enfrentarán el castigo eterno. En la tradición apocalíptica, el concepto de dualismo es fundamental. Una división clara entre el bien y el mal, los justos y los malvados. El libro de Enoc es un ejemplo clásico de esta visión, donde los vigilantes y los Nefilim son presentados como la encarnación del mal, mientras que los ángeles fieles a Dios y los justos humanos son los defensores del bien. Este conflicto entre el bien y el mal culmina en el juicio final, cuando Dios intervendrá para destruir el mal y recompensar a los justos. El libro de Enoc también destaca por su enfoque en la justicia divina. A lo largo del texto, se enfatiza que ningún ser, ya sea celestial o humano, puede escapar del juicio de Dios. Este énfasis en la justicia es un elemento clave de la literatura apocalíptica, donde el sufrimiento de los justos es temporal y será recompensado en el reino futuro de Dios. El libro de Enoc ofrecía una visión de esperanza, donde el mal sería destruido y los justos vivirían eternamente en la presencia de Dios. El impacto del libro de Enoc en la tradición apocalíptica no se limita al judaísmo. Sus ideas y visiones influyeron en el pensamiento cristiano primitivo, donde muchos de los temas del texto, como el juicio final y la figura del Hijo del Hombre, se incorporaron a las enseñanzas cristianas sobre el fin de los tiempos. Así, el libro de Enoc se consolidó como un texto fundamental en la evolución de la escatología apocalíptica, ofreciendo una mirada hacia un futuro donde el mal sería erradicado y el orden cósmico restaurado. La historia de la caída de los ángeles en el libro de Enoc dejó una huella profunda en el pensamiento judío antiguo, especialmente en las ideas sobre el mal, el pecado y la justicia divina. La narrativa de los vigilantes, quienes descendieron a la tierra, desobedecieron a Dios y corrompieron a la humanidad, proporcionó una explicación teológica para el origen del mal en el mundo. Estos ángeles, al enseñar conocimientos prohibidos y generar una raza de gigantes violentos, alteraron el orden divino y provocaron la necesidad de una intervención divina para restaurar el equilibrio. El relato de los vigilantes y su castigo en el libro de Enoc ofrecía una comprensión más profunda del problema del mal. En lugar de centrarse únicamente en el pecado humano, el texto introducía el concepto de que seres celestiales también podían caer en la tentación y rebelarse contra Dios. Esta rebelión no solo afectaba a los ángeles, sino que tenía consecuencias directas en la tierra, ya que los Nefilim, descendientes de los vigilantes, trajeron destrucción y caos al mundo. Los ángeles caídos trajeron el caos a la creación, pero su castigo asegurará la restauración del orden divino. El impacto de esta narrativa en el judaísmo antiguo fue significativo. Los ángeles caídos en el libro de Enoc ofrecían una visión dualista del cosmos, donde el mal no solo era un problema humano, sino también un fenómeno cósmico que debía ser erradicado. Esta visión del mal como una fuerza que corrompe tanto a los seres celestiales como a los terrenales influyó en las ideas sobre el juicio final, donde Dios castiga tanto a los humanos como a los ángeles rebeldes. La influencia de la caída de los ángeles en el pensamiento judío también se reflejó en la literatura apocalíptica posterior. Textos como el libro de los jubileos y el testamento de los 12 patriarcas retoman temas similares sobre el origen del mal y la necesidad de una intervención divina para destruir a los seres rebeldes. Incluso en la tradición cristiana, la historia de los ángeles caídos y su rebelión
se integró en las ideas sobre el pecado original y la redención. En última instancia, el libro de Enoc ofreció una nueva dimensión a la comprensión del mal en el judaísmo antiguo. Al centrarse en la caída de los ángeles, el texto proporcionaba una narrativa que explicaba la corrupción del mundo, pero también ofrecía una esperanza de restauración a través del juicio final. Esta historia de rebelión, castigo y redención influenció profundamente las ideas judías y cristianas sobre el fin de los tiempos y el destino final de los justos y los malvados. El libro de Enoc ofrece una visión única y poderosa del mundo antiguo, en particular de las creencias sobre el fin de los tiempos, el juicio divino y la interacción entre lo celestial y lo terrenal. Aunque este texto no forma parte del canon bíblico en la mayoría de las tradiciones judías y cristianas, su influencia ha perdurado a lo largo de los siglos, especialmente en las tradiciones apocalípticas que surgieron en el judaísmo del Segundo Templo. La narrativa de los ángeles caídos, los vigilantes y los nefilim refleja una preocupación profunda por la justicia divina y el desorden cósmico que estos seres introdujeron en la creación. Su castigo y la restauración final del orden subrayan el tema central del libro: la intervención inevitable de Dios para corregir el mal y restaurar la justicia. Una de las características más destacadas del libro de Enoc es su representación del inframundo y del juicio final. Enoc, a través de sus visiones, es testigo de cómo los ángeles caídos son arrojados a prisiones subterráneas y cómo las almas de los malvados esperan su castigo final. La detallada descripción de estas regiones del inframundo y de las diferentes formas de castigo que esperan a los pecadores, tanto humanos como celestiales, refleja una rica tradición escatológica que influyó en el pensamiento posterior sobre el infierno y el más allá. El castigo de los vigilantes y los nefilim también sirve como una advertencia para aquellos que transgreden las leyes divinas, ya que su desobediencia resultó en su destrucción inevitable. El libro de Enoc también juega un papel fundamental en el desarrollo de las creencias sobre la resurrección de los muertos y la recompensa de los justos. En las visiones de Enoc, los justos son elevados a los cielos, donde vivirán en paz y justicia eterna bajo el gobierno de Dios. Esta creencia en la resurrección y la recompensa celestial ofrece una visión esperanzadora del futuro para aquellos que han seguido las leyes divinas. Para las comunidades que vivían bajo la opresión durante el periodo del Segundo Templo, esta promesa de una recompensa futura, donde el mal sería destruido y los fieles vivirían en un reino de justicia, proporcionaba consuelo y fortaleza espiritual. Otro aspecto clave del libro de Enoc es la introducción del Hijo del Hombre, una figura mesiánica que desempeña un papel crucial en el juicio final. Este personaje, descrito como un ser celestial con autoridad divina, es quien llevará a cabo el juicio sobre los malvados y recompensará a los justos. El Hijo del Hombre, en el libro de Enoc, prefigura el concepto del Mesías en la teología judía y cristiana, y su aparición en el juicio final refuerza la idea de que el bien prevalecerá sobre el mal y que el orden cósmico será restaurado bajo su liderazgo. El libro de Enoc también introduce un enfoque distintivo sobre el conocimiento prohibido y su impacto en la humanidad. Los vigilantes, al transmitir conocimientos sobre magia, astrología y el uso de armas de guerra, corrompieron a los humanos y trajeron caos a la tierra. Esta narrativa refleja la preocupación antigua sobre los peligros del poder y el conocimiento mal utilizados, y cómo estos actos pueden tener consecuencias desastrosas para la creación. La transmisión de estos conocimientos es una violación del orden divino, y su impacto se siente en toda la humanidad, provocando la intervención directa de Dios para purgar la corrupción a través del gran diluvio. El libro de Enoc también dejó una profunda huella en la tradición apocalíptica del judaísmo antiguo, influyendo en textos como el libro de Daniel y los manuscritos del Mar Muerto. Su enfoque en el juicio final, la batalla cósmica entre el bien y el mal, y la intervención divina para restaurar el orden, son temas que se encuentran en muchas obras apocalípticas de la época. Además, su impacto no se limitó al judaísmo. Muchas de las ideas presentadas en el libro de Enoc también influyeron en el pensamiento cristiano primitivo, especialmente en la concepción del juicio final y el papel del Mesías.
A pesar de no ser considerado canónico en la mayoría de las tradiciones judías y cristianas, el libro de Enoc fue preservado en la tradición cristiana etíope, donde sigue siendo un texto sagrado. Su supervivencia en esta tradición demuestra su importancia duradera y su capacidad para inspirar a generaciones de creyentes con su visión de justicia divina y restauración cósmica. Además, el redescubrimiento de fragmentos del libro de Enoc en los manuscritos del Mar Muerto revitalizó el interés académico por el texto, subrayando su relevancia en el contexto de la literatura apocalíptica del Segundo Templo. La historia de los ángeles caídos y los Nefilim en el libro de Enoc también ofrece una explicación teológica sobre el origen del mal en el mundo, un tema que ha fascinado a teólogos y estudiosos durante siglos. Al introducir la idea de que incluso los seres celestiales pueden caer en la tentación y corromperse, el texto amplía la comprensión de cómo el mal afecta tanto a los cielos como a la tierra. Esta narrativa subraya que, aunque el mal puede ser poderoso y devastador, está destinado a ser derrotado por la justicia divina. En última instancia, el libro de Enoc es una obra que ofrece una profunda meditación sobre el poder de Dios, la inevitabilidad del juicio y la promesa de redención para aquellos que son fieles a las leyes divinas. A través de sus descripciones detalladas del inframundo, las batallas cósmicas y las visiones del juicio final, el texto presenta una narrativa convincente sobre la restauración del orden cósmico y la victoria final del bien sobre el mal. Su impacto en el pensamiento religioso, tanto en el judaísmo como en el cristianismo, es innegable y sigue siendo un testimonio de la rica tradición apocalíptica que caracterizó el pensamiento religioso del Segundo Templo. El libro de Enoc, aunque apócrifo, ha dejado una huella imborrable en la historia de las ideas religiosas, proporcionando una visión tanto aterradora como esperanzadora del destino final de la humanidad y del universo.